Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Donostiako Miramar Jauregi honetara hurbildu zareten guztioi eta baita EITB-ren Cosmos kanaletik streaming bidez jarraitzen ari zareten hori. Os damos la bienvenida a este evento organizado por el Donostia Sustainability Forum, una iniciativa conjunta de la Universidad del País Vasco a través de la Fundación de los Cursos de Verano y la Fundación BBVA, que plantea un espacio de encuentro para abordar los retos de la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la bioética, y todo ello desde una perspectiva multidisciplinar. Este foro invita a todos los agentes relevantes a compartir y difundir de forma colaborativa y contrastada el conocimiento científico existente con una clara vocación internacional y todo con el objetivo de contribuir a la búsqueda de alternativas y soluciones a estos retos. Las iniciativas del Donostia Sustainability Forum son posibles gracias al apoyo de Fundación BBVA, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donostia y el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, al que agradecemos especialmente su colaboración en la organización de este diálogo que se enmarca, además, en la difusión del Programa Marco Ambiental de Euskadi. Hoy abordamos el papel del Banco Europeo de Inversiones, creado para apoyar las políticas de la Unión Europea. Inició en 2020 un proceso de transformación realmente relevante, que es lo que va a contarnos enseguida nuestra ponente, para convertirse en el Banco Europeo del Clima, la herramienta financiera para apoyar la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y conseguir la neutralidad climática en 2050. Esta institución firmó en 2023 acuerdos de financiación por valor de 88.000 millones de euros destinados a más de 900 proyectos prioritarios, tanto para las administraciones públicas como para financiar empresas del sector privado. La inversión en financiación verde alcanzó el pasado año una cifra récord, 49.000 millones de euros, invertidos en acción climática y sostenibilidad medioambiental. El objetivo de esta institución financiera es movilizar 1 billón de euros entre 2021 y 2030, una década crucial para financiar la transición ecológica, y no solo dentro de Europa, sino también fuera de ella. Para conocer el papel del Banco Europeo de Inversiones en la transición hacia una economía sostenible, nos acompaña la economista Esther Badiola, asesora principal en la Oficina de Cambio Climático de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones. Cabe destacar, además, que ha colaborado en el último informe del IPCC sobre mitigación del cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por la introducción, y muchísimas gracias al Donosti Sustainability Forum por invitarnos hoy a contar, bueno, dos cosas. Primero, ¿qué es el BEI? Porque yo creo que todavía sigue siendo una de las instituciones europeas más desconocidas. En España un poquito menos desde que Nadia Calviño vino como presidenta, pero todavía muy desconocida. Y luego, pues, contar un poco cuál ha sido el papel del BEI en esta transición, o cuál es el papel del BEI en esta transición hacia una economía sostenible. Eva, has dicho que tenemos como objetivo movilizar 1 billón, es 1 trillón de euros, imagínate. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Voy a pasar, bueno. El BEI, como decía, es una de las instituciones más desconocidas. Se crea en 1958, imaginaros el contexto, una Europa completamente destruida por la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo del BEI, cuando se funda en el Tratado Fundacional de las Instituciones Europeas, el Tratado de Roma, es mejorar la vida de los ciudadanos europeos. Y ese es el mandato que tenemos, y ese es el mandato que continúa siendo hoy en día. Hoy en día es una de las instituciones multilaterales más grandes del mundo, incluso mayor que el Banco Mundial en términos de financiación, el principal proveedor de financiación sostenible, y es gestionado por los países miembros. Cuando digo que es gestionado por los países miembros, los accionistas realmente del BEI son los países miembros de la Unión Europea. España, como veis ahí, es el cuarto accionista del BEI, y este es el único dinero que sale de los fondos públicos de cada uno de los países miembros, porque el banco, el modelo que tiene de negocio, es que se financia luego en los mercados. Como tenemos una calidad crediticia avalada por los países miembros muy buena, lo que hacemos es captar nuestros recursos en el mercado de capitales, y luego esas mismas condiciones
el banco tampoco tiene ánimo de lucro, esas mismas condiciones se pasan a los clientes, con lo cual prestamos en condiciones baratas y a plazos bastante largos. Desde que se fundó en 1958, pues hemos apoyado más de 14.000 proyectos en el mundo entero, porque fuera de la Unión Europea tenemos el objetivo de ser banca de desarrollo y de promover también los objetivos de la Unión Europea fuera de la Unión. Y bueno, la sede está en Luxemburgo, somos cerca de 4.000 empleados y tenemos 60 oficinas en todo el mundo. Tenemos también una subsidiaria o una filial que es el Fondo Europeo de Inversiones, que está especializado en pequeñas y medianas empresas, en fondos de garantías y garantías a pymes. Como ha dicho Eva ya, el año pasado prestamos 88.000 millones de euros entre el FEI y el BEI. Una de las cosas que es importante del BEI es que muchas veces nosotros no financiamos la totalidad de los proyectos que nos llegan. Tenemos que siempre cofinanciar con otras instituciones. Entonces, una de las bondades del BEI es la capacidad de movilizar financiación adicional a la que nosotros prestamos. Digamos que esto año tras año, la verdad que el impacto es bastante grande. Parece un poco moderado, pero si os fijáis en impacto en el terreno, estamos prácticamente en todos los sectores. Para que os hagáis una idea de los proyectos que financiamos, aquí en Euskadi, por ejemplo, hemos financiado el Euskotren, hemos financiado la terminal de gas licuado de la Bahía de Vizcaya, hemos financiado hospitales, hemos financiado la Expo de Bilbao, hemos financiado la renovación de la ría de Bilbao. ¿Veis el tipo de proyectos que hacemos? Tenemos también pues, impacto en el terreno, en energía, en agua, en fin, todo lo que es infraestructuras. En España empezamos ya en 1981, justo antes de que España se uniera a la Comunidad Europea, y desde entonces pues, hemos financiado casi unos más de 1.300 proyectos con casi 233.000 millones de inversión, con lo cual es muy significativo. Entre España e Italia yo creo que siempre hay la rivalidad de a ver cuál es la que se beneficia más anualmente de la financiación del BEI. Y bueno, España ha recibido muchísima financiación del BEI. Prácticamente todas las autopistas, los AVEs, los trenes de alta velocidad, perdón, aeropuertos, puertos, etcétera, todo ha sido financiado prácticamente por el BEI. El BEI realmente no puede financiar todo lo que necesita financiación, entonces lo que hacemos es, orientados por las políticas y las prioridades de la Comisión Europea, seleccionamos aquellas áreas donde pensamos que el aporte del BEI puede tener mayor impacto o mayor valor añadido. Pues, por ejemplo, actualmente nuestras prioridades son innovación, digitalización, capital humano, universidades, colegios, escuelas, energía sostenible, por supuesto, recursos naturales, pymes y midcaps, regiones, ciudades sostenibles. Por ejemplo, en ciudades, estas prioridades van cambiando, como os digo, con las prioridades de la Comisión Europea. Pues hace 20 años en ciudades lo que nos asegurábamos era que todas las ciudades tuvieran acceso a infraestructuras críticas básicas, pues agua, gestión de residuos, energía, carreteras, puertos, aeropuertos. Luego pasamos a una fase donde apoyábamos más la planificación, la regeneración urbana, jardines. Ahora estamos pues, muy metidos en los planes como diría, de ciudades sostenibles y ciudades digitales, ¿no? Por ejemplo, Vitoria, yo no sé si sabéis que ha sido seleccionada con la etiqueta de ciudad sostenible y digitalizada. Tiene el objetivo de convertirse en una ciudad prácticamente neutra en el 2030, así funcionando un poco como avanzadilla en una misión que ha lanzado la Comisión Europea. Entonces, como veis, siempre nos vamos alineando un poco con las políticas europeas. Como ha anticipado Eva, en el año 2020 el banco toma la decisión de convertirse en el Banco Europeo del Clima. ¿Y por qué? Pues porque la Comisión Europea, muy claramente, y además, pues yo que llevo ya bastantes años trabajando en instituciones europeas, creo que por primera vez se alinea clarísimamente
en la línea de sostenibilidad y presenta su plan o su Pacto Verde del 2019 al 2024, donde prácticamente toca todas las áreas de actividad de la economía europea. Y este Pacto Verde, quiero decir que no es un capricho de la Comisión, no es que la señora Ursula von der Leyen se levante un día y diga, bueno, pues vamos a ser verdes y sostenibles. Realmente responde a la inquietud de la opinión pública. En el último baremo de la Unión Europea del 2021, el 98% de los europeos decían que el cambio climático era un tema muy grave, y el 78%, casi el 80%, un tema muy grave. Y como veis, la opinión pública tiene el cambio climático dentro de sus preocupaciones. Aquí voy a hacer un inciso, por favor. ¿Qué pasa el día 9 de junio? Id a votar, porque muchas veces en España tenemos esta cosa de pensar que a lo mejor, bueno, Europa y sus cosas se decide muchísimo en Europa y tenemos que ser capaces pues eso, votad como queráis, pero votad a las elecciones europeas, porque es muy importante. Entonces, es en ese momento cuando la Comisión presenta su Pacto Verde que los gobernadores del banco, os recuerdo que son los países miembros, deciden que el Banco Europeo de Inversiones se transforme en el Banco del Clima. ¿Cómo nos transformamos en el Banco del Clima? Pues adoptando unos objetivos a largo plazo y empezando a caminar hacia esos objetivos. Es verdad que llevábamos décadas trabajando en sostenibilidad. De hecho, el BEI fue la primera institución en lanzar un bono verde en el 2007, de todo el mundo. El primer bono verde fue una misión del BEI. Y antes pues hemos sido partícipes de la Cumbre del Clima, del Protocolo de Kioto. O sea, siempre hemos estado trabajando en temas de sostenibilidad, pero con un impulso tan claro y tan ambicioso es a raíz del Pacto Verde de la Comisión Europea. Tomamos como objetivo, pues eso, al menos 50% de todo lo que hacemos cada año de financiación tiene que estar encaminado a acción climática y acciones de sostenibilidad medioambiental. De ese 50%, un 15% en adaptación al cambio climático. Luego también la cifra que has dicho, Eva, de movilizar 1 trillón de euros de aquí al 2030 para cambio climático. Y luego de alinear todas las actividades que hacemos con el Acuerdo de París. Os preguntaréis, bueno, pues si cada vez que la Comisión cambia de política o cambia de prioridad, el banco tiene que ir cambiando, pues vaya guasa. Pero es que os quería poner esta transparencia aquí para que nos demos cuenta del alcance de lo que la Comisión ha propuesto con el Pacto Verde Europeo. Cuando aprueba el Pacto Verde Europeo, tiene en mente ya 50 acciones legislativas y reguladoras en 2 bloques principales. Una es el Fit for 55, que lo que hace es comprometerse a reducir en 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030. O sea, es como un paso intermedio hacia la neutralidad climática que queremos alcanzar en el 2050. Y luego el segundo bloque de iniciativas, aquí por supuesto no están todas, pero ya os dais cuenta que es una gran cascada regulatoria. El segundo bloque es en finanzas sostenibles, porque lo que piensa la Comisión dice vamos a hacer todos estos cambios en todas las industrias, agricultura, energía, agua, infraestructuras, pero claro, necesitamos movilizar igualmente toda la financiación sostenible detrás. Entonces, esas 2 iniciativas es lo que origina un poco esta gran cascada regulatoria. Para nosotros, la verdad, ¿qué ha significado? Pues como decía al principito, un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿no? Pues nosotros también lo que hemos hecho para convertirnos en el Banco Europeo del Clima, llevamos 5 años trabajando en una hoja de ruta que diseñamos entre el 2019 y el 2020 con 4 objetivos principales. El primero pues, es incrementar, a ver, allá no veo ni con gafas ni sin gafas, perdón. Acelerar la transición en inversiones verdes, asegurar una transición justa para todos, apoyar actividades que estén alineadas con los objetivos de París y luego dar una coherencia a todo lo que hacíamos en el banco. Esos 4 objetivos principales luego se traducen, no voy a dar muchos detalles de esto, pero solo para que sepáis un poco lo que ha implicado para el banco y qué ha cambiado. Estos 4 objetivos o 4 bloques pues se traducen a su vez en 10 planes
concretos, ¿no? Por ejemplo, áreas de enfoque para inversión sostenible, pues hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos, como puertos, aeropuertos, carreteras, y ahora estamos más metidos en economía circular, biodiversidad, naturaleza, que son segmentos bastante más complicados de financiar. También hemos desarrollado o estamos desarrollando casi en permanencia nuevos instrumentos financieros y productos financieros que se adecúen más a la agenda verde. Estamos también apoyando el mecanismo de transición justa. Esto es muy importante, es como una dimensión más de la política de cohesión europea. No podemos permitir que regiones, por el hecho de que tengan que cambiar su actividad vinculada a combustibles fósiles, por ejemplo, pues estén más perjudicadas que otras. Entonces, este mecanismo de transición pues incluye desde reactivación de la economía de esas regiones, pasando por procesos de descontaminación y desmantelamiento industrial de lo que había o reutilización de esas industrias. En fin, se está intentando hacer todo eso. En el marco de alineación de París, pues lo que os digo, desde el 2021 el banco decide que no financia actividades que perjudiquen el objetivo de mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados. En ese momento decidimos que ya todos los combustibles fósiles fuera. No se financia ya nada más de gas, nada más de carbón, nada. Luego hay, por ejemplo, situaciones donde tenemos, pues yo qué sé, un CEPSA, un Repsol, una Total, ¿no? Que vienen al banco queriendo financiar nuevos parques eólicos, etc. Ahí lo que hacemos es, cuando trabajamos con empresas que están muy metidas en actividades no alineadas con París, lo que les solicitamos es que nos enseñen sus planes de descarbonización y cómo se van a alinear ellos con el objetivo de neutralidad climática en el 2050. Y esos planes no solo nos los tienen que enseñar a nosotros, sino que los tienen que reportar externamente y lo tienen que hacer. Tienen que presentar los informes de la TCFD, de la Task Force de Disclosure de los riesgos climáticos. Y solamente en ese caso, cuando evaluamos y creemos que son creíbles estos planes, pues entonces podemos financiar actividades alineadas en empresas que siguen todavía vinculadas con actividades no alineadas con París. También hemos cambiado mucho cómo enfocamos el riesgo climático dentro del banco. Antes venía un proyecto y mirábamos el riesgo climático que tenía ese proyecto. Pues un parque eólico aquí, mirábamos a ver si podía haber granizo, podía haber inundaciones que le afectaran, etc. Ahora no solamente miramos el riesgo climático del proyecto, sino que miramos también el riesgo del promotor a nivel corporativo. Miramos también el riesgo de la industria y del país. Nuestro servicio de crédito da un rating para cada país y para cada industria de ese país de riesgos físicos, riesgos de transición y capacidad de adaptarse al cambio climático. Y luego, para los riesgos residuales que tenemos en los proyectos, se hace una revisión del portfolio, que es casi medio trillón de euros ahora, para revisar si no hay riesgos que se nos hayan podido pasar. O sea que también dentro del banco hemos modificado cómo miramos al riesgo. Otra cosa que nos está dando muchísimo trabajo es el marco de finanzas sostenibles, porque cuando aprobamos la hoja de ruta y los gobernadores del banco nos dijeron que nos convirtiéramos en el Banco del Clima, el banco ya anunció que se iba a alinear con la taxonomía de actividades de la Unión Europea, taxonomía verde. Y sin entrar en mucho detalle, solo contaros que es un proceso muy complejo, porque estar alineado con la taxonomía verde significa que una cosa que tú financies no solamente tiene que tener una contribución a mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático o cualquiera de los otros 4 objetivos medioambientales de la taxonomía, sino que tiene que estar alineado tiene que cumplir los requisitos técnicos que la taxonomía describe, tiene también que cumplir unos estándares mínimos sociales y luego tienes que asegurarte
que no tienes impacto en ninguno de los otros 4 o 5 objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nos pasa con la taxonomía es que es una taxonomía que está pensada para todo tipo de entidades financieras, y las entidades financieras no somos iguales. No es lo mismo el BEI que un banco minorista, que una aseguradora o que un gestor de fondos. Entonces, nos está costando mucho la interpretación en algunos casos de cómo hacer esta alineación con la taxonomía. Un ejemplo que os pongo: financiamos, no sé, ahora acabamos de cerrar un acuerdo de financiación con una empresa vasca que hace reciclaje, ¿no? Pero el cierre financiero es antes de empezar la obra de construcción, ¿no? Estos 2 años de obra de construcción no podemos demostrar que no se está perjudicando ningún otro objetivo medioambiental, porque hoy cerramos la financiación, la firma del contrato es hoy, pero hasta dentro de 2 o 3 años no podemos asegurar que no hacemos. Entonces, no podríamos alinear esa actividad con la taxonomía. Y ejemplos de estos, pues hay un montón. Entonces, pero vamos, a mí me consuela saber que hablas con otros bancos y todo el mundo está todavía viendo cómo nos alineamos con la taxonomía. El papel del banco, desde luego, o el objetivo que tenemos es gradualmente irnos alineando con la taxonomía y gradualmente ir solventando pues, todos estos problemas. Bueno, ya no os doy más la lata porque todos estos informes están publicados en la web y podéis ver un poco en qué ha consistido nuestra transición un poco. Estamos viendo los primeros frutos ya, porque es verdad que se ha incrementado bastante la actividad en cambio climático y sostenibilidad medioambiental. El año pasado y este año ya estamos por encima del 50%, que era un objetivo que queríamos cumplir en el 2025. Y en lo único que no estamos cumpliendo todavía es en adaptación al cambio climático, porque adaptación al cambio climático es bastante complicado de financiar. Es un proceso. Primero tienes que analizar cuál es tu vulnerabilidad y cuáles son tus activos que están en riesgo, y luego identificar qué tipo de inversiones quieres hacer. Y muchas veces esta resiliencia al cambio climático se concibe como un espacio para el presupuesto público, no para invertir. No es fácil financiar con préstamos adaptación al cambio climático, pero bueno, ahí estamos trabajando y yo creo que seguiremos y lo conseguiremos. Esto es un poco pues, los objetivos y cómo vamos cumpliendo con lo que estamos haciendo, con lo cual estamos contentos. Ha sido un proceso bastante duro y no fácil, pero estamos empezando a ver los resultados. Solamente termino ya con esto y tengo dos slides más que son más prácticas para contaros que otro tema que viene muy fuerte y donde vamos a dedicar prácticamente o tenemos que dedicar prácticamente el mismo esfuerzo que se ha dedicado al cambio climático, lo tenemos que dedicar a la naturaleza y a la protección de la biodiversidad. Es complejísimo también porque ¿cuál es el valor de un árbol? ¿Cuál es el valor de una playa? ¿Cuál es el valor? Es muy difícil poner valores y todo lo que no tiene valor, pues al final lo que nos está pasando con las emisiones de CO2. Si no lo metemos en el modelo y en el cálculo de negocio, pues es muy difícil calcular la rentabilidad económica y social. Entonces, todo lo que hemos hecho, ahora estamos empezando a preparar el terreno para poderlo ampliar a los otros objetivos medioambientales de biodiversidad y de protección de recursos naturales. Aspectos prácticos del BEI, pues esta es un poco la cartera de productos que tenemos. Una de las cosas que caracterizan al BEI es la flexibilidad en soluciones financieras. Si tenéis o hay un proyecto que no se enmarca dentro de los productos financieros que tiene el BEI que utiliza regularmente, pues se pueden hacer estructuras específicas para financiar ese proyecto. El BEI, por el tipo de proyectos que os he contado, pues financia con mucho dinero, ¿no? Pues en financiación directa por debajo de 30 millones de euros probablemente o de ese entorno no haríamos financiación directa. Pero también podemos hacer financiación indirecta a través de bancos
y a través de bancos nacionales de desarrollo, como aquí puede ser el ICO, se da una línea de financiación y estos préstamos se intermedian con las mismas o prácticamente las mismas condiciones favorables a través de un intermediario financiero. También se hace project finance y para actividades con más riesgo, donde la banca comercial a lo mejor todavía no está preparada para entrar o necesita algún tipo de estructura para compartir el riesgo o minimizar el riesgo del proyecto, ahí muchas veces tenemos el apoyo de la Comisión que a través de sus líneas de asistencia técnica o a través de primeras pérdidas en fondos de inversión, permite que el banco entre y junto con el banco el resto de entidades financieras. También estamos desarrollando nuevos productos para acomodar la demanda de inversiones sostenibles. Pues, por ejemplo, antes solo emitíamos nosotros bonos verdes, ahora también podemos comprar bonos verdes emitidos por otras entidades. Tenemos préstamos vinculados al cumplimiento de ciertos parámetros. O sea, pues si, por ejemplo, Vitoria, ¿no?, es una ciudad sostenible y quieren hacer inversiones en distintos sectores, y su indicador es reducción de emisiones, pues a lo mejor podemos hacer un préstamo a la ciudad de Vitoria, donde solamente tendrían que mirar cómo se han reducido las emisiones y podríamos hacerlo así. Luego también tenemos ventanas verdes dentro de los préstamos que concedimos para a lo mejor pues en un préstamo a través de un banco con el que trabajamos para usuarios finales, pues peluquerías, guarderías, etcétera, también podemos financiar renovables, eficiencia energética. Entonces, haces una ventana verde dentro de ese préstamo y se benefician tanto el banco como el usuario final, ¿no? Y luego, pues tenemos también servicios de consultoría que son gratuitos, por ejemplo, para la preparación de planes de adaptación, para la preparación de planes de eficiencia energética con distintos programas como ELENA tenemos una plataforma que se llama ADAPT, donde pues cualquiera puede escribir y presentar su proyecto y pedir la ayuda para poder financiar esos proyectos, ¿no? El ciclo del proyecto en el BEI y cómo se contacta al BEI, pues en la página web hay la típica pestaña de Contáctanos o también el BEI tiene oficinas en cada uno de los países. En Madrid está en la calle Lista, se puede llamar por teléfono, se puede llamar a Luxemburgo, dependiendo, o sea, parece que es muy difícil contactar al BEI, pero no es difícil, es una llamada por teléfono y a partir de ahí pues ya empezamos a mirar el proyecto. El proceso es un poco tedioso porque la evaluación es bastante exhaustiva, hay evaluación financiera, económica, medioambiental, se mira absolutamente todo porque el BEI tiene la responsabilidad de ser un poco en proyectos, como digo, donde a lo mejor la banca comercial no entra, es como el garante de que es un proyecto viable. Y entonces, como nosotros nunca financiamos el 100%, es una forma también de animar la cofinanciación y por eso es un poco tedioso. Pero luego realmente es un banco como todos los demás, se aprueba, se firma, se desembolsa y se va repagando con el tiempo. Y ya con esto he terminado, espero no haberos aburrido muchísimo y que haya muchas preguntas. Eva, soy toda tuya. Gracias. Habéis cortado ya, ¿no? Nos estamos... Bien, pues abrimos a continuación el tiempo para la charla, en el que esperamos además compartir preguntas con el público presente y con las personas que nos siguen a través de la emisión en streaming. Yo para empezar has mencionado varios ejemplos de proyectos que se financian desde el Banco Europeo de Inversiones, pero bajando un poquito más quizás ya para hablar de casos específicos, ¿nos podrías dar ejemplos de proyectos que se consideran prioritarios en financiación verde? Pues prioritarios, como digo, elegibles todo, pero prioritarios son aquellos donde el banco aporta mayor valor añadido. Por ejemplo,
en tecnologías verdes, en eólica marina, en turbinas flotantes, por ejemplo, ahora estamos mirando un proyecto con una empresa vasca que se llama Aicea, que es una constructora de pilones para un programa que tienen ellos de investigación y desarrollo. Ese es uno de las prioridades. Por ejemplo, también el tema de agua, eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas, que todavía que no conseguimos entrar. El tema de adaptación al cambio climático es muy prioritario porque nos damos cuenta que todavía no hay conciencia de los impactos que puede tener el cambio climático y de cómo pueden afectar y de los gastos y de los costes económicos que tienen el cambio climático. Todo ese tipo de ejemplos. Elegible realmente es todo. Economía circular es también una de las actividades prioritarias porque también son modelos de negocio que a lo mejor todavía están por probar, que son viables y es donde queremos hacer más. Agua es difícil también como adaptación al cambio climático porque lo que digo, la gente no está dispuesta a endeudarse para que le protejas más sobre una inundación en un río que pasa por tu ciudad, ¿no? Entonces hay que encontrar mecanismos de cómo monetizar los beneficios de acceso al agua o de acceso a mayor protección frente a riadas que ahora pues todavía no tenemos. Ese tipo de cosas sería la prioridad. Has mencionado la inminente convocatoria de elecciones europeas que tenemos ya en unos días. ¿Pueden cambiar los resultados de estas elecciones, las prioridades o la orientación que tiene ahora mismo marcada esta entidad? Yo creo que no, por lo mismo, por lo que os enseñaba antes, que el esfuerzo ha sido tan grande a nivel comunitario y con la legislación comunitaria de los últimos años, que la Unión Europea ya ha tomado esta dirección. Es como cuando tienes un transatlántico enorme, ¿no? Pues ya hemos hecho el giro y ya lo que puede cambiar a lo mejor pues son el foco de las prioridades, pues lo que te contaba, pues en eficiencia energética lo primero, o desalinizadoras en vez de agua, o hacemos el enfoque un poquito más aquí. Pero yo creo que es imposible que cambie. Vamos, no creo, estoy convencida, porque el impacto del cambio climático es brutal. El año pasado, acordaros de los fuegos de Grecia, se quemó una superficie 2 veces la ciudad de Atenas. En Europa, 5.000 kilómetros cuadrados, que son como la ciudad de París, Berlín y Londres juntas. Los costes que dicen las aseguradoras que todos los años tenemos por pérdidas de cambio climático son 60 billones de euros. Desde el 1980, 650 billones de euros, que son 3 veces el presupuesto comunitario. Entonces, ¿qué político, en su sano juicio, querría cambiar y dar un giro a esto? Es que sería una irresponsabilidad en mi punto de vista, pero bueno, en política nunca se sabe, no sé. ¿Y a qué se debe, a tu juicio, el rechazo por parte de una parte del espectro político a la Agenda Verde Europea? ¿Responde también a las inquietudes o a las opiniones de una parte de la sociedad? Mencionabas antes el gran apoyo que hay a las políticas de cambio sostenible, el gran miedo que hay ante las evidencias de que el cambio climático es una realidad ya evidente y que está provocando impactos muy serios. Pero es evidente también que hay un rechazo por parte del espectro político a esta agenda verde europea, con situaciones como ese bloqueo por parte de una serie de países a que se apruebe la ley de la restauración de la naturaleza, que está un poquito ahí ahora mismo, justo, ¿no? En estos días de junio es cuando tiene que pasar por la decisión final. ¿En qué situación os queda de cara? Yo me pongo en vuestro lugar cuando tenéis que definir unas políticas además a largo plazo. ¿No os preocupa esta cierta inestabilidad política que, insisto, no sé si responde o no a una inestabilidad social respecto a estas cuestiones o quizás solamente a
a unos intereses políticos muy determinados. Bueno, yo creo que el gran drama es que este tema se haya politizado. Tendría que ser algo sin color político. Igual que en el día, bueno, a mí esto me hace pensar en los famosos pactos de la Moncloa, ¿no? Cuando España tomó la decisión de querer democracia, ¿no? Pues ya todos teníamos claro que queríamos democracia y íbamos. La agenda climática no tiene color político. Entonces, puede haber cambios de opinión o distintas opiniones en los políticos. Algunos pues que crean que es una política a lo mejor demasiado ambiciosa, demasiado costosa, un suicidio económico, pero puedo seguir dando datos de costes de los impactos de cambio climático. Son prácticamente mayores los costes que las inversiones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, el drama es que se haya politizado y luego también yo pienso que es que, claro, los políticos tienen periodos muy cortos de gestión, ¿no? Ellos están gobernando 4 años, 6 años y nadie quiere pues que las restricciones, o no restricciones, sino el cambio de rumbo, que a lo mejor es verdad que es trabajoso y costoso, porque es cierto, pues que eso pueda ensombrecer su gestión política y claro, no toman las decisiones a largo plazo, pero no sé si aquí habrá abogados, economistas, en derecho nos enseñaban la figura del padre de familia, ¿no? Y el político tiene que tener la misma responsabilidad del padre de familia. Si tú sabes, porque es que no hay ninguna duda, que el cambio climático te va a costar mucho más de lo que tienes que invertir ahora para cambiar la senda de crecimiento, es de irresponsabilidad grave el no hacerlo. Y luego también hay incoherencias en los mensajes políticos. O sea, tú no puedes decir no quiero inmigración y no quiero hacer nada para la agenda climática cuando el Banco Mundial estima que en el 2030 va a haber 150 millones de migrantes más en el mundo de todas las regiones y muchos de ellos van a venir a Europa. No puedes decir que quieres autonomía estratégica y no estás invirtiendo en agua y vas a tener que traer buques de agua de cualquier otro país, o que quieres autonomía estratégica y sigues dependiendo de combustibles fósiles traídos de terceros países. Entonces, estas incoherencias también, pues claro, confunden mucho a la población. Y luego otro tema que veíamos hace unos días en la celebración en el banco de los Adaptation Days, donde participó el IOBE, es que la gente no hay conciencia de lo que se viene encima, ¿no? No hay conciencia de lo costoso que puede ser el no cambiar el modelo de crecimiento que tenemos y el no seguir las líneas del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es realmente una estrategia de crecimiento para cambiar la economía europea hacia una economía no solamente más sostenible, sino también más competitiva, más moderna, más próspera. No nos damos cuenta muchas veces que estamos en una cuarta revolución industrial y que esto no tiene vuelta atrás. O sea, y los mensajes que lanzan los políticos, pues a veces son muy oportunistas y lo único que hacen es confundir a la sociedad. Yo echo de menos que haya un martilleo constante de estos costes de cambio climático. Es que la estimación es que para el 2030 Europa puede perder, creo que es un 10% del PIB. El campo español, por la falta de agua, está perdiendo 1.500 millones todos los años en cultivos. O sea, y eso no se dice. No estamos con una matraca todo el día. Y si eso se pusiera blanco sobre negro, pues probablemente los políticos no utilizarían esto como, pues eso, como mensajes políticos. No tendría que tener color político. Es una agenda que tiene que seguir adelante y tiene que ser bastante clara. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, la verdad es que sí. En este camino de la transición ecológica hay un concepto que está muy presente, que es el de la transición justa. ¿Qué significa el desarrollo de una transición justa? Pues es lo que decía antes, es política de cohesión. En Europa todos recordamos hace muchos años pues cuando se integraron nosotros mismos en el 86, que veníamos a lo mejor con una renta
más baja del resto de la media de países europeos, y lo que hace Europa es apoyar más inversiones productivas en esos países para levantar la renta, ¿no? Y que esos países se acerquen más a la media europea, y lo mismo hemos visto con los países del Este, con Alemania del Este. En financiación de transición justa es exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es que regiones enteras que dependían de la minería o de actividades no compatibles con los acuerdos de París, pues de repente, claro, no puedes pretender quitarles su principal actividad sin ayudarles a encontrar otras actividades económicas. Entonces, invertir en transición justa pues tiene muchas dimensiones. Tiene lo que os decía antes, pues en terrenos muy industriales a lo mejor hay procesos de descontaminación, de reverdimiento o de rehabilitación de zonas un poco pues, contaminadas por actividades anteriores, de reutilización. En Luxemburgo, donde yo vivo, es una zona donde en los años 40 pues, se extraía muchísimo hierro y había muchas minas, etcétera. Toda la parte de los altos hornos allí han hecho una universidad y siguen las torres y han utilizado, pues eso es invertir en diversificar un poco la actividad económica de estas regiones para que puedan hacer otras cosas. Muchas veces también estas regiones estaban conectadas simplemente pues con tren para sacar el carbón a no sé dónde o con pequeñas, y ahora pues tienes que dotarlas de infraestructuras de más conectividad, digitalización. Entonces, todo eso requiere inversiones y requiere identificar estas comunidades que están perjudicadas, ¿no? Para eso la Comisión hizo, no sé si lo habéis visto, un mapeo de zonas de transición justa, y luego cada una de esas regiones tenía que desarrollar sus propios planes territoriales de desarrollo, decir lo que querían hacer y cómo se iban digamos, a reindustrializar, pero no con actividades alineadas con París. Y es apoyar pues, esos planes de desarrollo territorial nuevos. Hablando de desarrollo territorial, el Programa Marco Ambiental de Euskadi 2030 establece una serie de proyectos precisamente para impulsar políticas ambientales, y uno de estos proyectos, fundamental además en toda hoja de ruta, como decías antes, si no, lo único que tenemos son deseos, es la promoción de finanzas sostenibles. Entonces, quería preguntarte precisamente por la importancia que tiene favorecer este tipo de desarrollos de finanzas en regiones. ¿Cómo se puede favorecer esa implicación? Bueno, yo siempre digo que las finanzas siguen a la economía real. Digamos, los bancos son facilitadores de la actividad económica. Lo que tenemos o lo que hay que tener claro es a lo mejor hacia dónde vamos y los planes de desarrollo, qué es lo que queremos hacer. Y luego las finanzas sostenibles vendrán después. Imagínate, en el plan del gobierno vasco, pues tienen una idea muy clara de cohesión del territorio, tienen una idea muy clara de transporte, tienen una idea muy clara de hacer, pues eso, mucha actividad pública, de dar a conocer la problemática del cambio climático y las políticas que quieren implementar. Quieren hacer un clúster de financiadores sostenibles, pero lo que hay que hacer es proyectos que financiar, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes, tienes que tener una idea muy clara de hacia dónde quieres que vaya tu transporte, hacia dónde quieres que vaya tu vivienda social, hacia dónde quieres que vaya la rehabilitación de edificios que existen, hacia dónde, y poner ideas y plazos y objetivos, y una vez que eso existe ya puedes entrar a desarrollar los proyectos, porque las finanzas sostenibles al final es un banco, o sea, tú no puedes ir a un banco a pedir una hipoteca sin haber mirado qué piso quieres, ¿no? Y sin darle la idea de dónde está el piso, de cuántas habitaciones tiene y de cuánto te va a costar. Pues esto es exactamente igual, tienes que ir a pedir finanzas sostenibles con un plan de sostenibilidad en los distintos sectores, ¿no? Pero es verdad que necesitas, esto de las finanzas sostenibles tiene su complejidad, ¿no? Porque una granja eólica o un parque solar, pues está muy claro que es sostenible, pero por ejemplo en adaptación al cambio climático,
una carretera donde tienes que ampliar los desagües porque cada vez llueve más y se te encharca esa zona de la carretera, sostenible solamente lo que amplías de la carretera y lo que amplías para la evacuación del agua, el resto no lo llamas sostenible. Entonces, a lo mejor en esa rehabilitación de la carretera te cuesta 5 millones de euros y solamente 1 millón de euros es para ampliar las canaletas de agua. Entonces, es verdad que necesitas cierto conocimiento de lo que estás hablando y a qué te estás dirigiendo. Y luego, pues, lo de la alineación con la taxonomía, todas las nuevas directivas que hay para desglosar la información financiera y la información no financiera, todo eso tiene también su complejidad y estamos viendo un poco todo el sector financiero hacia dónde ir y me parece muy bien que se haga este enfoque en finanzas sostenibles, pero como digo, las finanzas sostenibles ayudan a planes de sostenibilidad. Sin planes de sostenibilidad no hay finanzas sostenibles. Los planes de sostenibilidad y, por lo tanto, buena parte de los proyectos destinatarios de esta financiación verde son impulsados por las administraciones públicas que ejercen una labor de ejemplo de cómo conseguir la meta que se desea. Pero hay que implicar también al resto de la sociedad, ¿no? Decías antes que hay que seguir a la economía real, ¿no? Claro. Y en la economía real las administraciones públicas juegan un papel relevante, pero las empresas son vitales. Entonces, las empresas también pueden entrar a esta nueva dinámica de la transición ecológica porque el mercado les va a llevar a ello, por convicciones ideológicas, personales también, evidentemente, pero ¿crees que la marcha de la economía europea por fuerza va a llevar a que este sector empresarial tenga mucho más empuje, tenga mucha más potencia, haya muchos más proyectos? Porque quizás viejos sectores del mercado, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, se dejan de financiar, dejan de tener buena prensa, dejan de funcionar, ¿no? De la misma forma. O sea, la economía nos va a llevar por sí misma también a una transición ecológica. La economía, y sobre todo porque yo es que estoy convencida que estamos en una cuarta revolución industrial. O te subes a la revolución industrial o te quedas fuera. Entonces, antes me preguntabas por qué hay tanto rechazo a la agenda climática y muchas veces lo que observas es el comportamiento de empresas, ¿no? Hay muchas inercias y mucho interés económico en no dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Entonces eso también entorpece un poco este camino hacia la sostenibilidad. Pero yo creo que poco a poco pues van a tener que entrar. De hecho, ya pueden entrar con muchos procesos. Imagínate refinerías, que todavía es necesario. Tampoco podemos decir que estamos fuera de los combustibles fósiles, porque eso sería un suicidio inmediato. Pero necesitamos transicionar y hay muchas actividades que se están financiando y que pueden ser sostenibles de eficiencia energética en el uso de los recursos que hacen estas empresas. Y eso todo el mundo puede hacer mejoras de eficiencia energética, con lo cual ellas también pueden entrar. Antes hacías referencia al papel de las regiones. Muchas veces son las regiones las que tienen que facilitar o encaminar o impulsar estas reformas a través de regulación, ¿no? Imagínate, pues eso, que pones estándares de eficiencia energética en edificios de viviendas y cada vez vas acortando esos estándares. En Luxemburgo, donde yo vivo, los pasaportes energéticos de las casas se pensaron inicialmente para poner topes al precio que podías poner de alquiler si no hacías un mantenimiento energético de tu casa y no cambiabas ventanas o no cambiabas puertas, etcétera. Pues llegaría un momento en que el propietario no puede cobrar alquiler por esa casa acorde con esa casa. Entonces, pues la regulación es también un mecanismo muy importante para encaminar esa agenda de sostenibilidad o fomentar todas estas inversiones. Y las empresas, pues poco a poco. Ahora, ese es el esfuerzo que está haciendo la Comisión también con las directivas que exigen el desglose de tu información no financiera. Al final, lo que la Comisión está intentando es que como consumidor o como banquero o como empresario, cada vez que tú tengas que presentar tus cuentas, a lo mejor no que te saquen los colores, pero que tú veas que te vas quedando atrás
y que te compares con tus empresas que son parecidas a ti y ves que esta empresa está haciendo un desglose de actividades sostenibles mucho mayor, pues yo creo que todo va encaminado en la misma dirección y espero que estas inercias y que estas generen un movimiento de cambio permanente y sin freno. Y hablando de cambios reales, ¿cómo evitar el famoso greenwashing? ¿Cómo evitar que las empresas se cuelguen medallas verdes que realmente no merecen del todo? Pues con el ejemplo este que os poníamos de los CEPSAs o los Repsoles que vienen y quieren hacer renovables cuando todavía su principal negocio es no renovable y combustible fósil, obligarles un poco, obligar o que sean ellos los que desarrollen esos planes de descarbonización en el 2050. ¿Cuáles son tus planes? Los publicas, los llevas a la CNMV, los publicas en tus informes de sostenibilidad, los publicas internacionalmente y luego entidades que verifiquen el cumplimiento de esa información. La Comisión está trabajando en una directiva para greenwashing y sobre todo para impulsar estas entidades de verificación para que todo el mundo, pues como tú dices, no te cuelgues medallas cuando no las tienes. Para empresas que ya publican esta información y que cualquier accionista le puede sacar los colores en la junta de accionistas, pues yo creo que tienen cada vez más incentivos a no jugársela, ¿no? Con el greenwashing, no decir una cosa, pero bueno, es disclosure, ¿no? El dar esta información, el hacerla pública y luego obligar su cumplimiento. Y quería preguntarte también por la inversión en digitalización. ¿Qué papel juega en la transición ecológica? Pues en digitalización, mira, por ejemplo, todo lo que es la monitorización de la temperatura del agua, la monitorización de los océanos, la comprensión de por qué cambia el clima, cómo cambia y cuáles son los impactos, la monitorización de ecosistemas un poco sensibles, monitorización de corrimientos de tierras y cómo afecta el incremento de lluvias en estos corrimientos de tierras. Por ejemplo, esos son ejemplos que con la digitalización pues se benefician, ¿no? Luego también tienes todo lo que es medición inteligente de uso de recursos, medición inteligente para la luz, medición inteligente de consumo de recursos en cualquier proceso industrial. Todo eso también se hace con digitalización. Luego está, claro, el lado negativo de la digitalización que ya hemos comentado, ¿no? Cómo la digitalización y la inteligencia artificial también puede jugar en contra de la agenda climática, creando esta confusión con noticias, esta polarización que lamentablemente pues es el mundo en que vivimos. Pero vamos, usos positivos hay y muchos. Esos son los que se me ocurren así a bote pronto. En agricultura también cada vez se están utilizando más los robots que miden la temperatura, el grado de humedad de los terrenos y entonces acomodas el regadío al terreno. Miles de aplicaciones. Sí. Y luego hay una cuestión que también creo que me parece especialmente interesante, que tiene que ver con la financiación fuera de Europa, las inversiones que se realizan fuera de Europa. ¿Qué valor tienen este tipo de actuaciones para avanzar en objetivos climáticos que se marca Europa? Pero sabemos que, por ejemplo, la contaminación no conoce fronteras ni límites, ni tantas y tantas cuestiones que afectan a la salud de los ecosistemas, a la salud de las poblaciones europeas, etcétera, etcétera. El papel del banco fuera de la Unión Europea es banca de desarrollo, ¿no? Pero estos objetivos que tenemos de sostenibilidad son aplicables también tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, financiamos renovables, a lo mejor pues, financiamos, por ejemplo, aplicaciones solares para poblados que están desconectados del grid porque no hay una red eléctrica que esté conectado a todos los poblados.
Financiamos también fuera de la Unión Europea, sobre todo agua, agricultura. En adaptación al cambio climático también financiamos bastantes desaladoras. En ciudades, pues lo que os contaba, que la actividad del banco en ciudades ha ido evolucionando, pues fuera de la Unión Europea a lo mejor todavía estamos en dotaciones de infraestructuras básicas para las ciudades, pues saneamiento, acceso de agua potable, acceso a electricidad, utilización o manejo de los residuos, todas estas cosas. La agenda es exactamente la misma, no financiamos combustibles fósiles fuera de la Unión Europea, no financiamos, salvo que haya un caso económico que sea clarísimo, no financiamos pues, nuevas conexiones de aeropuerto o ampliaciones de aeropuertos, salvo a lo mejor para islas que están en países en desarrollo, que necesitan realmente esas conexiones porque no hay otra forma de conectarlas, pero si no, la agenda sigue siendo exactamente la misma. Bueno, vamos a abrir ya, si te parece, Esther, el turno de preguntas para el público. Si hay alguna cuestión en la que se quiera incidir en particular. Bueno, yo me presento, soy Iván Galarraga, trabajo en el BC3, que es un centro de investigación, y dirijo una empresa de consultoría también que se llama Metroeconómica. Me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado, vaya por delante. Quería hacerte una pregunta y un comentario. La pregunta tiene que ver con una noticia con la que hemos desayunado hoy, que el Banco Central ha impuesto multas a, creo que son 5 bancos europeos, por no valorar o no internalizar bien los riesgos climáticos. Entonces, abriendo un poco la puerta a esa posibilidad, ¿no?, de, bueno, pues además de incentivar a que se hagan las inversiones adecuadas, a desincentivar o castigar a quien no incorpore estos riesgos climáticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veías un poco ese juego de la zanahoria y el palo, que quizás, bueno, pues vosotros estáis más en el lado de la zanahoria que del palo, ¿no? Pero a ver cómo veías eso. Y la parte del comentario tiene que ver con la referencia que has hecho a la valoración de costes, a la valoración de riesgos, etcétera. Y desde el lado de la investigación, del conocimiento, y estando en una sala en la que además hay unos cuantos economistas, hombres y mujeres ambientales, economistas ambientales, yo sí echo de menos la conexión entre la economía ambiental y el conocimiento que se ha ido generando en los últimos 20 años y la gente que proviene más del mundo financiero, ¿no?, que está más acostumbrada pues, a la valoración de inversiones, etcétera, ¿no?, y ese tipo de riesgos más financieros que económicos, quizás. En otras multilaterales con las que hemos trabajado hay canales para hacer este tipo de transferencia de conocimiento. Con el BEI pues no identificamos esos canales tan fácilmente. Y yo creo que tenemos muchas cosas que podemos decir y sobre todo tenemos mucha necesidad de saber cuáles son las preguntas a las que podríamos ayudar a contestar desde el mundo de la investigación. Entonces eso es un comentario que quería hacerte sin más. Gracias. Empiezo por el comentario. Un ejemplo. ¿Qué no encuentras que el BEI... tú dices, con otras multilaterales ellos sí que nos dejan más claro... Nosotros trabajamos mucho, hay mucha licitación y consultoría para metodologías relativamente sofisticadas que provienen del mundo académico, cosas que han hecho mujeres que hay sentadas al lado mío. Por ejemplo, en temas de valoración económica de daños, valoración económica de los ecosistemas, en riesgos, formas de aproximarte a los riesgos y valorar riesgos futuros de formas diferentes. Hay muchísima licitación que en el BEI no veo. No sé si es porque hay otros canales y ese no es el canal adecuado o porque no se hace, ¿no? No. El BEI lo que tiene es sus propios economistas y sus propios ingenieros y son ellos los que hacen esas valoraciones como parte del proceso de due diligence. Todas las políticas del banco se cocinan en el banco y hay pues, casi 400 ingenieros y economistas que se dedican a ese servicio de estudios. En otras multilaterales eso no existe, con lo cual siempre tienes que contratar servicios fuera que te hagan esa valoración. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad dentro del BEI, por supuesto que la contratamos fuera, pero casi siempre se hace dentro, pues porque al final es una cosa muy europea. Consultas mucho con la Comisión, al final somos el brazo financiero de la Comisión Europea. Si nosotros vamos a poner un valor de CO2 para nuestros proyectos,
de 200 euros ahora y subiendo exponencialmente a 800 euros en 20 años, eso lo tenemos que consultar con la comisión. Entonces, no podemos dejar, bueno, no es que no podamos dejar, pero digamos que es una reflexión interna y un proceso de elaboración interna bastante concienzudo. Y es por eso a lo mejor que en otras multilaterales sí que se pide mucho más servicio de consultoría. En el BEI los consultores están principalmente dentro, pero también trabajamos mucho con consultores, sobre todo en las plataformas que tenemos de asistencia técnica, es todo a través de consultoría. Luego también otra cosa que es diferente de otras multilaterales al banco es que, por ejemplo, el Banco Mundial hace política y hace financiación de proyectos. Nosotros la parte política la hace la Comisión Europea y nosotros hacemos solamente financiación de proyectos. Entonces, toda la consultoría, que es un poco upstream, de definir hacia dónde va una política o de valorar el impacto de una política en un país, etcétera, eso es trabajo de la comisión donde nosotros no entramos. Nosotros es solo banca de inversión. Entonces, esos dos cuerpos, pues al final también explican un poco por qué no tenemos tanta consultoría de aspectos más generales o de impacto de políticas. Eso no lo hacemos, eso lo hace la comisión. Y tu pregunta era sobre los bancos centrales y el penalizar por no haber hecho bien su análisis de riesgos. Al final es como en la crisis financiera, ¿no? Con los stress test famosos, es exactamente igual. Tú tenías un banco donde ellos no habían valorado la recuperación de su deuda, ¡pumba!, ¿no? Pues aquí igual, porque estamos hablando de recuperación de deuda. Si tú estás dando financiación a una empresa que por la transición ecológica o por los impactos físicos que pueda tener en su canal de distribución puede ocurrir que no te devuelva la deuda y tú no lo estás mirando, pues stress test. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal y tiene que pasar más. Y luego es el papel del banco del regulador de prudencia, ¿no? El papel prudencial que necesitan tener con todos los bancos un poco controlados. Es un aspecto de riesgo al final. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Esther. Yo creo que ha sido una presentación buenísima. Soy Alex Boto, director de IOBE, y también vengo del mundo de la economía ambiental y por eso quizás más concienciado. Hay algo que estoy todo el rato en tu presentación dándole vueltas y es Pacto Verde, estrategia de competitividad, finanzas sostenibles, pero Europa y en el mercado, hay algo que me está chocando con el tema de China y Estados Unidos. ¿Cómo se mueve todo el mundo de las finanzas sostenibles en esta estrategia de competitividad que estamos intentando abordar desde Europa? Hay algo ahí que no sé si también van a ir en la misma línea. Estamos mejor posicionados que en la parte digital y por eso estamos apostando por la parte verde. ¿Cómo lo ves este tema de las finanzas sostenibles en el más macro estratégico mundial? Es una pregunta bastante complicada, pero yo diría que si geopolíticamente hay un país que ha entendido la cuarta revolución industrial, es China. China tiene casi la totalidad del mercado de placas solares y la tecnología solar. China tiene la totalidad prácticamente de la tecnología en baterías para movilidad eléctrica. Prácticamente la totalidad del mercado de vehículos eléctricos. En China, las inversiones que ellos están haciendo en energías renovables son bastante superiores a las que están haciendo. O sea, siempre se habla de que todavía están abriendo plantas de carbón, es verdad, pero están haciendo muchísima más inversión en renovables, con lo cual yo creo que ellos sí que se han dado cuenta que no hay vuelta atrás y que esto es una oportunidad de crecimiento brutal y de competitividad, ¿no?
Es muy complicado porque toda esta geopolítica, China también tiene el mercado de todos los minerales raros y estrangula o tiene la capacidad un poco de estrangular la red de suministros de semiconductores con Taiwán. O sea, toda la geopolítica del Pacto Verde es bastante complicada. Estados Unidos es verdad que con Trump, cuando gobernó hace 4 años, él salió del Acuerdo de París, pero por debajo, a nivel subnacional, tenías empresas muy importantes todavía en la coalición de We Are Still In, ¿no? Como diciendo, me da igual lo que haga el presidente del país, nosotros estamos por la descarbonización y están invirtiendo. Ahora tienes los incentivos que ha puesto Biden con la Inflation Reduction Act, ¿no? Que está movilizando también muchas inversiones. Yo lo veo más realmente como una carrera industrial, donde Europa tiene clarísimo hacia dónde quiere ir, tiene clarísimo dónde hay que invertir. Yo creo que China también lo tiene bastante claro. Estados Unidos todavía tiene, yo creo que las empresas también lo tienen claro, el sector público pues es un poco vaivén y el sector público en Estados Unidos no es tan fuerte como pueda ser en Europa, con lo cual la capacidad a lo mejor de dinamizar esas actividades es un poco más limitada, pero yo pienso que es una carrera industrial donde los chinos sí que están haciéndolo muy dinámicamente. Si podemos competir o no, pues la verdad que yo no lo sé, queda un poquito... ¿Están yendo en línea de las finanzas sostenibles también? ¿Tienen Sí. bancos, o sea, tienen un BEI chino o alguien que esté impulsando todo el tienen enverdecimiento de las... el Estado chino y luego tienen, hay multilaterales que están impulsados por los países de aquella zona, como el nuevo Investment Bank, el New Investment Bank o el Asian Infrastructure Investment Bank, que también hace sobre todo financiación sostenible y financiación de desarrollo. Yo creo que es una carrera industrial en toda regla, pues como cuando lanzaron los americanos el cohete a la luna, ¿no? Enseguida otros empezaron y yo creo que vamos todos en la misma dirección. Bueno, Esther, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante y yo, que vengo del mundo de la adaptación, pues lo voy a llevar un poco a mi ámbito, ¿no? Has comentado que es una de las patas, el objetivo es 15% de financiación, pero vemos que todavía no se está cumpliendo. Además, has hablado de los proyectos de desarrollo que estáis llevando a cabo en países en desarrollo. Con lo cual entiendo que mucha parte de esa financiación en adaptación además será en terceros países. Entonces, también has comentado la complejidad de financiar adaptación. Mi pregunta o mi doble pregunta sería, por un lado, ¿cuáles son las barreras y qué plan tenéis para hacerles frente? Y lo segundo, me imagino que también la mayoría de la financiación será a organismos públicos más que privados, ¿o no? ¿Y cuál es el papel un poco de las empresas o del sector privado en la adaptación, si es que estáis percibiendo algún papel por su parte? Y la primera pregunta era, perdona, que no. Pues un poco cómo pensabais superar o cómo crees que se podían tomar medidas para ampliar la financiación en adaptación, que además estamos viendo en el último informe del IPCC también ha quedado muy claro que en general hay un gran desequilibrio, ¿no?, en la financiación de mitigación y de adaptación en todo el mundo, ¿no? Gracias. El banco financia tanto público como privado, ¿no? Es verdad que adaptación, la connotación es más financiación pública, por lo que te digo, porque la gente, por estar protegida frente al cambio climático, pues todavía se considera como que tiene que ser un bien público. Igual que tienes un saneamiento de agua y te llega el agua limpia a casa, pues el sector público es el que tiene que un poco protegerme frente a los impactos del cambio climático.
Las lagunas que hay hay un gráfico muy curioso. Primero, lo que he comentado ya, que realmente el conocimiento científico existe, los datos existen de lo que va a pasar y de los impactos que vamos a recibir y de cómo los distintos sistemas, las distintas industrias van a sufrir. Eso existe. Se hace muy poco uso de esa información para absorberla tú como industria o como sector público. Hay un gráfico muy gracioso o muy relevante que dice: todos los países tienen preparados sus planes de mitigación, prácticamente la mitad de esos tienen plan de adaptación. La adaptación, como todos sabéis, ocurre a nivel local. Los impactos que yo tengo aquí sobre la costa, etcétera, son aquí y sobre la costa. No son impactos como la mitigación. Cualquier emisión de gas de efecto invernadero que tú dejes de emitir, pues beneficia a todo el mundo. La adaptación es muy local. Entonces, pocos países tienen sus planes nacionales de adaptación, menos todavía planes regionales de adaptación y muchísimos menos planes locales de adaptación. Entonces, la información existe, se sabe cómo va a haber estos impactos a nivel local, hay muy poca capacidad de traducir esos impactos a actividades locales. ¿Por qué pasa esto? Porque tienes que hacer un proceso de preparación. Tú tienes que coger esos datos, ver cómo me va a impactar a mí, ver dónde tengo yo mis vulnerabilidades y dónde tengo los riesgos, los activos en riesgo, y ver qué necesito proteger. Y entonces es cuando puedo hacer las inversiones. Y ese trabajo no se está haciendo, o por lo menos no con la... digamos, no en todas partes. Ya sé, el País Vasco, por lo que presentó Adolfo en su día cuando vino al BEI a hacer la presentación, está mucho más avanzado en analizar esas vulnerabilidades y, de hecho, hay planes de inversión. La pregunta es cómo financio todo esto, ¿no? Porque es de tal magnitud que cómo hago para financiar y para proyectar esa financiación a lo largo de los años. Pero en el resto de comunidades yo no sé, o por lo menos yo lo que veo en Europa es que hay muy poca traducción de esos impactos que yo estoy esperando a nivel local, qué es lo que va a pasar. Luego, me preguntaba sobre el sector público, el sector privado. El sector privado, si ellos ven que todos los años tienen estrés, imagínate, no sé, agricultura, estrés con agua, pues ya se encargarán ellos de invertir en su regadío, en su goteo, en hacer estanques, etcétera. O sea, yo creo que el sector privado sí que cuando ve que sus ingresos pueden estar en riesgo por la adaptación al cambio climático, ellos sí que tienen más agilidad o más decisión para invertir en adaptarlo. El problema de adaptación al cambio climático es que muchas veces no se llama adaptación al cambio climático, se llama eso, pues cambio climático, y nadie sabe que está haciendo adaptación al cambio climático. El otro día venía también un operador de red ferroviaria a explicar en el BEI lo que estaban haciendo para identificar dónde tenían vulnerabilidades en la red ferroviaria, y cuando les habían preguntado a sus operarios, oye, ¿dónde necesitas adaptarte al cambio climático? Ellos, no, en ningún sitio. ¿Qué estás haciendo para el cambio climático? Entonces sí, pues mira, aquí cuando llueve voy a menor velocidad, cuando llueve veo que se embalsa el agua en esta zona y entonces tengo que... Entonces, muchas veces es el problema un poco de comunicación de qué es cambio climático. Pero yo sí, creo primero que el sector público no da abasto cuando hace el análisis, el sector privado a lo mejor sí que puede ser más receptivo si se dan cuenta que tienen un impacto en sus cuentas, pero nosotros lo que estamos trabajando en adaptación casi todo es sector público, hay bastante poco en sector privado.
Bueno, mi pregunta es un poco más terrenal. Yo soy de un grupo ecologista de una localidad pequeñita, que también estamos en el ayuntamiento, y me imagino que gente que está viendo esta conferencia pues estará en el mismo caso que nosotros. Tenemos un presupuesto muy limitado y tener que hacer frente a muchas cosas. Entonces, hay cosas que son del ámbito municipal, por ejemplo, lo que has nombrado antes, que se hacía antes, de parques para prevenir las altas temperaturas que nos van a llegar, pero hay otras obras que son entre diferentes instituciones. Y nunca hay dinero para esas cosas. En este caso me refiero al saneamiento de un río que acaba en una playa, y justo hoy ha salido en 2 periódicos de Guipúzcoa la problemática que hay. Entonces, ya te he oído que a menos de 30 millones de euros, para nosotros eso es algo imposible, tiene que haber un intermediario, como puede ser el ICO, así. ¿Es interesante para un municipio pequeño, en vez de ir a un banco normal, contactar con vosotros? ¿Sale mejor la financiación para hacer frente a esos proyectos que entran de lleno en las líneas verdes que vosotros impulsáis? Es lo que os decía antes, en financiación directa tienen que ser préstamos bastante grandes, si no siempre trabajamos a través de intermediarios. Los intermediarios cobran a lo mejor un poquito de margen por gestionar el dinero, la línea de crédito que le da el BEI, pero las condiciones siguen siendo favorables. En la página del BEI hay un listado en España de los bancos con los que el BEI trabaja y con los que el BEI tiene línea abierta de financiación. Entonces, si no hay una inversión muy significativa, pues no podemos entrar en financiación directa. Pero la financiación indirecta es muy similar. Ese problema que mencionas, al final es de gobernanza, lo vemos muchísimo y es una de las barreras que hablábamos para la adaptación al cambio climático. En ríos, donde está el ayuntamiento, está la Diputación, está a lo mejor la Confederación Hidrográfica, y todos ellos mezclados, al final nadie toma decisiones, o las decisiones se sabe lo que hay que hacer, pero no se sabe cómo se financia, ¿no? Y ese problema de gobernanza pues es un problema. Nosotros estamos intentando ahora trabajar con un consultor precisamente para mirar en los ríos europeos un poco qué actuaciones habría que hacer en cada río y poner a todos los agentes al habla, ¿no? Es decir, esto hay que hacer, y entonces intentar identificar quién es el propietario del riesgo y quién es el que debería financiarse o pagar ese riesgo. Pero realmente es un proceso muy complejo y este tema de gobernanza lo tenemos siempre. En España incluso muchas veces cuando tienes distintos gobiernos, tienes el gobierno nacional, el gobierno regional, luego diputaciones, a veces no gobiernan los mismos partidos, con lo cual está roto el diálogo. Y para adaptación, que es muy local, pero las decisiones financieras se toman a nivel nacional, ahí el problema de gobernanza simplemente se traduce en que no hay inversiones. Y eso es una barrera que antes me preguntabas, muy importante, que tenemos que intentar trabajar todos en la misma dirección. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues entonces ponemos punto y final a esta charla. Esther, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido un poco más sobre financiación verde y ahora queda esperar a ver qué pasa después de las elecciones europeas y ver si todo sigue su curso. Sí, id a votar. Votad lo que queráis, pero id a votar. Gracias. Todo va a seguir su curso, no hay vuelta atrás. Yo estoy plenamente convencida. Eskerrik asko a todos vosotros y sobre todo al Donosti Sustainability Forum por habernos invitado y encantados de haber participado. Muchísimas gracias.